6. Homilía acerca de los que reprendían al santo por la prolijidad en lo que había explicado, y de los que llevaban con molestia la brevedad de sus discursos, y acerca de los nombres de Saulo y Pablo, y por qué el primer hombre fue llamado Adán, y que esto no fue sin fruto y utilidad, y acerca de los recientemente iluminados. ¿Qué haremos? Os pregunto, el día de hoy. Cuando veo vuestra multitud temo alargarme en mis discursos. Porque cuando se alargan algún tanto las explicaciones doctrinales veo que os apretujáis y os pisoteáis mutuamente, y que la estrechez de semejantes apreturas os impide oír con diligencia, ya que si el oyente no tiene tranquilidad tampoco puede atender con empeño a las cosas que se le proponen. En resolución, que cuando veo vuestra muchedumbre, temo, como lo dije, alargar mi discurso. Pero cuando considero vuestras ansias de escuchar, me entra temor de acortar mi enseñanza. ¿Quién tiene sed, si no ve primero la copa hasta los bordes, no aplica sus labios con buena gana, porque aun cuando no haya de apurar todo el contenido, más se goza en verla perfectamente llena? Ignoro, por consiguiente, cómo debo haberme en la presente reunión. Anhelo disminuiros el trabajo mediante la brevedad, pero también anhelo satisfacer vuestras ansias de oír mediante la extensión del discurso. Con frecuencia he llenado ambos objetivos y he evadido la acusación. Me doy cuenta de que, con frecuencia, para acomodarme a vosotros he abreviado y cortado mi discurso, pero clamaron contra nosotros los que tienen un ánimo que nunca se sacia, los que disfrutan continuamente de las aguas espirituales y sin embargo no se satisfacen. Bienaventurados los que han hambre y sed de justicia. San Mateo 5,68. Temeroso de los clamores prolongué la enseñanza y por tal motivo se me acusó. Los que prefieren los discursos breves me salían al encuentro y me suplicaban que tuviera compasión de su debilidad y abreviara a lo largo de la predicación. Ahora pues, cuando os veo así apretujados procuro con el silencio detener el discurso. Pero cuando al mismo tiempo observo que a pesar de la estrechura no os apartáis, sino que os mostráis preparados para emprender una carrera aún más larga, anhelo dar suelta a mi lengua. De modo que por todos lados me encuentro en angustias. ¿Qué haré? Quien sirve a un solo Señor y ha de obedecer a un solo parecer, fácilmente puede dar gusto a su Señor, pero yo, que he de servir a tan inmenso pueblo, y pueblo en donde hay tan diversos pareceres, tengo muchos señores. Sin embargo, todo lo he dicho no porque rechace la servidumbre lejos de mí, ni porque rehuya vuestro señorío, puesto que no hay para mí cosa más honorífica que semejante servidumbre. No se gloría tanto el emperador de su diadema por su púrpura, cuánto me honro yo en ser siervo de vuestra caridad. Al reinado del emperador se sigue la muerte, a esta servidumbre, si debidamente se ejercita, le está preparado el reino de los cielos. Porque dice la Escritura, bienaventurado el siervo fiel y prudente al que el Señor constituyó como distribuidor del trigo entre sus consiervos. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. San Lucas 12,43-45. ¿Veis cuán grande es la ganancia de semejante servidumbre, si con diligencia se la ejercita? Esta es la que pone al frente de todos los bienes del Señor. De manera que no rehusó la servidumbre, tanto menos cuanto que voy a ejercitarla juntamente con San Pablo. Porque también él dice: no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo Señor nuestro, pero nosotros somos vuestros siervos por amor a Jesús. Segunda de Corintios 4,5-18. ¿Qué digo, San Pablo? Si el Señor que existía en la forma de Dios se anonadó a sí mismo y por los siervos tomó forma de siervo, ¿qué cosa grande hago yo el siervo en hacerme siervo de mis consiervos en beneficio propio mío? En resumen, que no he dicho lo que precede porque rehusé yo la servidumbre vuestra, sino para que se me perdone si es que sirvo una mesa menos conforme con los pareceres de todos. O mejor aún, haced lo que os voy a decir. Vosotros, los que nunca podéis saciaros, sino que padecéis hambre y sed de justicia y anheláis largos discursos, permitidme que teniendo en cuenta la debilidad de vuestros hermanos, recorte algo de la medida que tengo acostumbrada en la predicación. Y por parte vuestra, los que amáis la brevedad en los discursos y sois débiles, en bien de vuestros hermanos que no pueden saciarse, soportad el pequeño trabajo, y llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid en esta forma con la ley de Cristo. ¿No habéis visto a los atletas en los Juegos Olímpicos como permanecen de pie en mitad del concurso, en pleno día, en el estadio, como en un horno, recibiendo en su cuerpo desnudo los rayos del sol, a la manera de estatuas de bronce, y como luchan con el sol, el polvo,
el calor, a fin de que su cabeza, atormentada con tan grandes trabajos, sea finalmente coronada de laureles? Pues bien, a vosotros se os ha propuesto como premio por estar oyendo, no una corona de laurel, sino la corona de justicia. Por otra parte, tampoco nosotros os detenemos aquí hasta el mediodía, sino que ya desde el amanecer os remitimos a vuestros hogares por causa de vuestra desidia, es decir, cuando el aire aún está fresco y no lo han calentado todavía los abundantes rayos solares, ni ordenamos que recibáis en la cabeza desnuda los calores del sol, sino que os introducimos bajo estos altos techos y os recreamos con el descanso de la techumbre y los demás géneros de alivio que podemos discurrir, con el objeto de que podáis escuchar durante más largo tiempo y con mayor constancia las cosas que se os hayan dicho. No nos hagamos más delicados que nuestros niñitos que van a las escuelas. Tales niños no se atreven a regresar a su casa antes del mediodía, sino que, a pesar de hacer poco tiempo que fueron destetados y separados de los pechos maternos, pues aún no han alcanzado la edad de 5 años, sin embargo, soportando cualquier cosa que les cause molestia, sentados en las clases permanecen soportando y sufriendo todo lo que se ofrece. En consecuencia, si no a los otros varones, a lo menos imitemos a estos niños, nosotros los que ya hemos alcanzado la edad perfecta. Si no toleramos los discursos que se nos hacen acerca de la virtud, ¿quién nos podrá creer que vamos soportando los trabajos que exige la virtud? Si tan mezquinos y poco generosos nos mostramos, ¿de dónde podrá constar que estaremos prontos cuando se trate de proceder a las obras? Si descuidamos lo que es más fácil, ¿cómo podremos llevar a cabo lo que es más difícil? Dirás que la estrechez del local es mucha y la incomodidad y molestia que sufres es grande. Pues escucha lo que se dice. Que el reino de los cielos padece violencia y los que usan la violencia se apoderan de él. San Mateo 11,13 y 14. Porque angosta es la puerta y estrecho el camino. San Mateo 7,13-14. Y pues caminamos por una senda estrecha y angosta, es necesario que también nosotros nos estrechemos y apretujemos, a fin de poder realizar el viaje por un camino angosto y estrecho. Quien procede ampulosamente con dificultad podrá recorrer un camino que es angosto y estrecho. Podrá recorrerlo quien asimismo se estrecha y aprieta y reprime. Se nos presenta hoy una cuestión que no versa sobre asuntos triviales, sino acerca de la materia que ayer comenzaba a proponeros, pero cuya solución no pude dar a causa de la abundancia de preguntas que nos salieron al paso. ¿Cuál es? Se trata de por qué Dios ha impuesto diversos nombres a los santos. Cosa banal parece si solamente se la oye de paso, pero si alguno atiende, encontrará que contiene un gran tesoro. También la veta aurífera que se encuentra en las minas, los ignorantes que la ven con descuido la juzgan simplemente tierra y que nada más contiene que lo que tienen las otras tierras. Pero quien la examina con ojos de experto, al punto se da cuenta de la riqueza que semejante veta contiene, y una vez que se la haya echado al fuego hará manifiesta toda su excelencia. Pasa lo mismo con las Sagradas Escrituras. Quienes las leen de corrida creen que solamente se trata de simples letras que no contienen en sí nada distinto de los otros escritos, pero quien las medita con los ojos de la fe, como los mineros lo hacen mediante los instrumentos de su arte con las vetas, y las pone luego a prueba con el fuego del Espíritu Santo, fácilmente conoce todo el oro que en ellas se encierra. Pero, ¿de dónde se originó nuestra cuestión? Porque no al acaso venimos a dar en disquisición semejante. Nadie nos arguya de importuna curiosidad. Porque como se os leyeran los hechos de los apóstoles, anhelábamos entrarnos por la historia de las excelsas hazañas de San Pablo, y aún habíamos ya tocado algo de sus comienzos. En ese comienzo de la narración topamos con estas palabras, y Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos, Hechos 9,1. Y al punto nos perturbó el cambio de nombre. En todas sus cartas encontramos ya desde el encabezamiento que no se nombra Saulo sino San Pablo. Y observamos que esto no le aconteció a solo él, sino a otros muchos. Porque también San Pedro se llamaba Simón, y los hijos del Zebedeo, Santiago y San Juan, fueron llamados después, con un cambio de nombre, hijos del trueno. Y en el Antiguo Testamento hallamos que en algunos personajes existió semejante costumbre. Porque Abraham primero se llamó Abram, y Sara anteriormente era Sarai y después fue Sara, y Jacob después fue llamado Israel. En consecuencia, nos pareció ser absurdo que pasáramos de corrida el gran tesoro contenido en tales nombres. Por lo demás, encontramos que lo mismo ha sucedido entre los príncipes seculares, porque también ellos toman un doble nombre.
y así se dice, a Félix le sucedió en el mando Torcio Festo, y también, Bar Jesús estaba con el procónsul Sergio Pablo. 7 Y el que entregó a Jesús en manos de los judíos se llamaba Poncio Pilato. Ni solo los príncipes, sino también a veces los soldados tuvieron con frecuencia un doble nombre, y aun gente particular y privada con uno u otro motivo, vienen a tener un doble nombre, pero nosotros no tenemos especial utilidad en investigar lo de estos, ni por qué fueron llamados así. En cambio, cuando es Dios quien impone un nombre se ha de investigar con sumo empeño para encontrar el motivo. No acostumbra Dios a hacer nada a la aventura y sin razón, ni decirlo, sino que hace y dice cada cosa conforme conviene a su sabiduría. Porque, en fin, San Pablo cuando andaba persiguiendo se llamaba Saulo y luego cambió de nombre y se llamó San Pablo una vez que abrazó la fe. Dicen algunos que cuando todo lo perturbaba y ponía en desorden y lo revolvía y perseguía a la iglesia, se le llamó Saulo, de manera que la iglesia misma a causa de la persecución le puso semejante nombre. Pero que una vez que abandonó aquella locura y dejó de revolver las turbas y de pelear contra la iglesia, fue llamado San Pablo por haber cesado en su pugna cambiándole así su nombre. Semejante discurso es vano y falso, y únicamente lo he referido y traído al medio, para que vosotros no os dejéis engañar por la exposición simplista de las causas del cambio. Desde luego, fueron sus padres quienes le pusieron aquel primer nombre, y no porque fueran profetas y previeran lo que iba a suceder. Por otra parte, si por tal motivo se le llamó Saulo, porque perseguía y vejaba a la iglesia, convino que al punto en que dejó de perseguirla abandonara también semejante nombre. Mas, por el contrario, advertimos que cuando dejó de conmover a las turbas contra la iglesia, no abandonó enseguida su nombre, sino que continuó llamándose Saulo. No vayáis a pensar, por lo que voy diciendo, que trato de embaucaros. Para evitarlo, voy a tratar desde sus comienzos todo el negocio. Dice la Escritura, sacaron de la ciudad a Esteban y lo apedreaban, y los testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Hechos 7, 58-60, y enseguida, Saulo aprobaba su muerte. Y después, Saulo devastaba la iglesia y entrando en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los hacía encarcelar. Hechos 8,13. Y más adelante, y Saulo respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Hechos 9,1. Y luego, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9,45. Convenía, pues, que desde este momento abandonara su nombre de Saulo, puesto que ya se abstenía de perseguir. Pero, ¿acaso al punto lo dejó? De ninguna manera, como se ve por lo que sigue. Atended, os ruego. Se levantó Saulo de tierra y con los ojos abiertos nada veía. Hechos 9,8. Y luego enseguida, y dijo Dios a Ananías, anda a la calle llamada Recta y encontrarás en la casa de Judas a uno que se llama Saulo. Hechos 9,11, y más adelante, entró Ananías y le dijo, Saulo, hermano, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista. Hechos 9,17. Luego comenzó a predicar y confundía a los judíos, pero ni aun así dejó su nombre, sino que seguía siendo Saulo. Porque dice la Escritura, las acechanzas de los judíos fueron conocidas de Saulo. Hechos 9,23. Pero, ¿acaso solamente en estos sitios se le llama Saulo? De ninguna manera. Porque después dice la Escritura, hubo un hambre y resolvieron los discípulos enviar socorros a los santos que habitaban en Jerusalén. Y los enviaron por medio de Saulo y Bernabé. He aquí que ya sirve a los santos, y aún se llama Saulo. Luego fue Bernabé a Antioquía, y habiendo visto la gracia de Dios y la gran multitud de convertidos, se fue a Tarso en busca de Saulo. Logra muchas conversiones y sigue llamándose Saulo. Y después dice la Escritura, había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores, Simeón llamado el Negro, y Lucio de Cirene y Manahem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Hechos 13,1, de manera que ya era profeta y doctor y todavía se llamaba Saulo. Más aún, mientras celebraban la liturgia en honor del Señor y guardaban los ayunos, dijo el Espíritu Santo, segregadme a Bernabé y a Saulo. Hechos 13,2, he aquí que incluso cuando lo segrega el Espíritu Santo, él no cambia su nombre. En cambio, cuando fue a Salamina y se encontró con el mago, entonces dice de él San Lucas, mas Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo.
Hechos 13,9, aquí comenzó el cambio de nombre. No nos cansemos de andar investigando el motivo del cambio de semejante nombre. Aún en asuntos seculares el cambio de nombre tiene no pequeña virtud. Con frecuencia logra que después de mucho tiempo conozcamos a los hombres, y al encontrar sus nombres se nos descubren sus parentescos. Suelen servir además para resolver las dudas que en los tribunales acostumbran suscitarse y omite pleitos, y a veces, el encontrar los nombres, hasta apaga las guerras y da ocasión a que se restablezca la paz. Si pues en los asuntos seculares tanto puede a veces el cambio de nombre, mucho más lo podrá en los espirituales. Pero se hace necesario establecer de antemano las varias cuestiones. En primer lugar, se pregunta el motivo de que Dios a algunos santos les haya impuesto un nombre y a otros no se los haya impuesto. Porque no a todos los santos les ha puesto Dios el nombre, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Y lo que hizo en el Nuevo Testamento lo hizo también en el Antiguo, para que veas que es Señor de ambos testamentos. En el Nuevo, Cristo impuso a Simón el nombre de San Pedro y a los hijos del Zebedeo, Santiago y San Juan, el de hijos del trueno, y solamente lo hizo con estos y con ningún otro de los demás discípulos, sino que les dejó sus nombres propios, nombres que en su nacimiento les habían puesto sus padres. En el Antiguo Testamento Dios cambió los nombres de Abraham y de Jacob, en cambio no lo hizo con José ni con Samuel ni con David ni con Elías ni con Eliseo, ni con el resto de los profetas, sino que los dejó que retuvieran sus nombres antiguos. Tal es, pues, la primera cuestión, ¿por qué motivo a algunos de los santos se les cambiaron sus nombres y a otros no? La segunda cuestión por su orden es, ¿por qué a algunos de los santos se les cambió el nombre siendo ya de edad plena y estando en todo su vigor, mientras que a otros se les cambió aún antes de que nacieran? A San Pedro y a Santiago y San Juan, Cristo les cambió el nombre cuando estaban en la mitad de sus años, mientras que al San Juan Bautista se lo cambió antes de que saliera del vientre de su madre. Vino el ángel del Señor y dijo: No temas, Zacarías. Porque he aquí que tu mujer Isabel dará a luz un hijo y su nombre lo llamarás Juan. San Lucas 1,13, ¿ves cómo el nombre se le impuso antes de que naciera? Y lo mismo sucedió en el Antiguo Testamento. Porque, así como en el Nuevo recibieron el nombre San Pedro y Santiago y San Juan cuando ya estaban en la edad varonil, y fueron llamados con dos nombres, mientras que el San Juan Bautista lo recibió antes de nacer, del mismo modo en el Antiguo, Abraham y Jacob tuvieron su cambio de nombre a la mitad de su vida. Puesto que el primero se llamaba Abraham y fue llamado Abraham, y el otro se llamaba Jacob y fue llamado Israel. En cambio, no se hizo lo mismo con Isaac, sino que antes de que saliera a la luz recibió su nombre. Del mismo modo que a Zacarías le dijo el ángel: Tu mujer concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre lo llamarás Juan. Del mismo modo acá dijo Dios a Abraham: Tu mujer Sara dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. De manera que la primera cuestión es por qué a unos se les cambió el nombre y a otros no. La segunda, por qué a unos se le cambió a la mitad de sus años y a otros incluso antes de que nacieran. Y esto en ambos testamentos. Por nuestra parte acometeremos primero la segunda, pues por este medio la primera se esclarecerá mejor. Veamos a los que ya desde su nacimiento se encontraron con el nombre. Y subiendo poco a poco lleguemos hasta el primer hombre a quien Dios puso nombre, para que desde estos principios quede resuelta la cuestión. ¿Quién fue el primero que recibió de Dios su nombre? ¿Quién sino el primero que fue formado? Porque no había otro que se lo pusiera. ¿Y cuál fue el nombre que recibió? En lengua hebrea se le llamó Adán. Porque este nombre no es heleno. Pero traducido a la lengua griega significa terreno o de tierra. Edén significa tierra virgen y fue el sitio en que Dios plantó el paraíso. Porque dice la Escritura: plantó Dios el paraíso en Edén, al oriente. Para que entiendas que el paraíso no fue obra de manos humanas, porque era una tierra virgen que no había experimentado la reja del arado, ni había sido abierta en surcos, y así, sin trabajo alguno de agricultores, sino por el mandato divino únicamente, brotó árboles. Tal fue el motivo de que Dios la llamara Edén o tierra virgen. Esta tierra virgen fue figura de la otra virgen. Puesto que, así como esta tierra, sin haber recibido germen alguno, nos produjo el paraíso, del mismo modo la otra virgen, sin haber recibido semen de varón, nos germinó a Cristo. De manera que si alguna vez te dice un judío: ¿Cómo pudo una virgen dar a luz? Respóndele: ¿y cómo una tierra virgen pudo germinar aquellos árboles maravillosos? Porque en hebreo la tierra virgen se llama Edén.
Y si alguno no lo quiere creer, que lo pregunte a los peritos en la lengua hebrea, y encontrará que semejante interpretación es verdadera. Yo no voy a querer engañaros por estar hablando a quienes no conocen aquel idioma. Lo único por lo que me esfuerzo es por haceros inexpugnables y porque interpretemos con exactitud como si estuvieran presentes los adversarios que tal idioma conocen. En conclusión, puesto que de tierra virgen fue formado el hombre, o sea del Edén, Adán recibió el nombre tomado de su madre la tierra. Del mismo modo proceden los hombres, con frecuencia a sus hijos les ponen el nombre de la madre. Dios igualmente, al hombre formado de la tierra, lo llamó Adán por el nombre de su madre. La madre era Edén y el hijo fue Adán. Pero todo esto, ¿qué nos aprovecha para nuestra cuestión? Los hombres ponen a sus hijos el nombre de la madre para de esta manera honrar a la madre que ha engendrado al hijo. Pero Dios, ¿por qué motivo llamó a Adán con el nombre de la madre? ¿Qué intentaba? ¿Qué cosa grande o pequeña intentaba con semejante determinación? Porque Dios nada hace sin razón y a la aventura, sino siempre con gran sabiduría. De él se dijo, cuya sabiduría no tiene número. La tierra se llama Edén, el hombre terreno se llama Adán, es decir, de polvo y nacido de la tierra. Pues, ¿por qué lo llamó así Dios? Para traerle con su mismo nombre la memoria de su natural bajeza. Por esto le esculpió, como en una columna de bronce, lo vil de su naturaleza, a fin de que, enseñado por el nombre mismo, aprendiera la modestia y la humildad y no concibiera una alteza superior de sí mismo y que fuera mayor de la conveniente. Nosotros perfectamente sabemos que somos de tierra y tenemos demostrado por la experiencia que lo somos. Pero Adán a nadie había visto morir ni reducirse a ceniza, sino que gozaba de eximia hermosura corporal. Resplandecía como una estatua de oro recientemente sacada de la fundición. Entonces, con el objeto de que no se hinchara con vanagloria a causa de su extraordinaria belleza, le puso Dios aquel nombre con cuya enseñanza suficientemente aprendiera la humildad, ya que el demonio se le había de acercar y lo había de incitar a soberbia con palabras como estas: seréis como dioses. De modo que Dios, para que tuviera el primer hombre presente en su memoria el nombre que le enseñaba ser de tierra, y nunca se formara tal opinión de sí que llegara hasta creerse igual a Dios, de antemano le iluminó la conciencia y lo armó con antelación con el auxilio del nombre, con que se precaviera de las acechanzas del perverso demonio. Porque el nombre al mismo tiempo lo amonesta de su parentesco con la tierra y le declara toda la nobleza de su naturaleza, diciéndole en cierto modo: si acaso te viene a decir el demonio, serás como Dios, acuérdate de tu nombre, y con solo esto tendrás suficiente exhortación para no admitir sus consejos. Recuerda quién es tu madre y reconoce la vileza de tu parentesco, no precisamente para que aprendas la humildad, sino para que jamás te alces en soberbia. Por el mismo motivo decía San Pablo, el primer hombre fue de tierra, terreno. Y luego, interpretándonos lo que significa Adán, decía, fue de tierra, terreno, el segundo hombre fue del cielo, el Señor. Aquí nos acometen los herejes y nos dicen: mirad cómo Cristo no tomó carne, puesto que dice San Pablo el segundo hombre del cielo, el Señor. Pero ¿no oyes qué dice el segundo hombre? ¿Cómo afirmas que no se encarnó? ¿Quién vio jamás impudencia semejante? ¿Quién puede ser hombre sin tener carne? Precisamente por tal motivo lo llamó hombre y segundo hombre, para que así por el número como por la naturaleza le reconozca su parentesco. Y, ¿quién dice San Pablo que es ese segundo hombre? El Señor del cielo. Pero, añade el hereje, es que ese texto me escandaliza cuando afirma del cielo. Pues bien, cuando oyes que el primer hombre, Adán, es de tierra y terreno, ¿piensas acaso que es un animal terrestre? ¿Juzgas que únicamente es terreno y que no tiene en sí un espíritu incorpóreo, digo, un alma, e ignoras cuál sea la naturaleza del alma? ¿Quién podrá afirmar semejante cosa? Pues entonces, del mismo modo que cuando oyes que Adán fue terreno no piensas que el cuerpo estuviera privado del alma, también cuando oyes el Señor del cielo no niegues la encarnación solo porque se añada aquello del cielo. En resumen, está ya bien declarado el porqué del primer hombre, fue llamado y dicho Adán, tomando el nombre de su madre, para que no se levante más de lo que le permite sus fuerzas y para que no pueda ser vencido por las astucias del demonio. Porque éste le diría: seréis como dioses. Ea, pues. Vengamos al segundo nombre. O sea, a quien antes del parto recibió de Dios el nombre, y con esto terminaremos nuestro discurso. ¿Quién fue el primero que, después de Adán, recibió de Dios el nombre antes de nacer? Isaac. Porque dice la Escritura:
He aquí que Sara tu mujer concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y habiéndolo dado a luz le puso por nombre Isaac, diciendo, me ha hecho reír Dios. Mas, ¿por qué? Porque, ¿quién habría de decir a Abraham, amamantará hijos Sara? Aquí escuchadme con suma diligencia y atención. Veréis el milagro. Porque no dijo Sara que ha dado a luz, sino que amamantará a un niño. Para que no fuera alguno a pensar que se trataba de un niño supositicio, presenta como testigo las fuentes de leche que atestiguaban el parto. De manera que, mediante el recuerdo de su nombre, Isaac tenía también la suficiente instrucción acerca de su generación paradójica. Por tal motivo dice Sara, ha hecho reír Dios. Pues era cosa de verse una mujer anciana y consumida, que andaba alimentando con su leche a un pequeñín, cuando ya las canas denunciaban su edad avanzada. Semejante risa traía a la memoria la gracia y favor divino, y aquel alimentar al niñito daba fe al milagro. Aquello no podía ser obra de la naturaleza, sino que todo el excelentísimo acontecimiento tenía que atribuirse a obra de la gracia. Por tal motivo dice Pablo, somos hijos de la promesa a la manera de Isaac. Gálatas 4,28. Porque, así como en la promesa era la gracia la que obraba, así Isaac salió de un vientre ya sin vigor y frío. Tú has salido de las frías aguas del bautismo, lo que para Isaac fue aquel vientre, eso es para ti el baño de estas aguas. ¿Adviertes el parentesco de los partos? ¿Observas cómo consuena la gracia? ¿Ves en ambos casos la naturaleza inerte y cómo todo se lleva a cabo por la virtud de Dios? Pues así somos nosotros hijos de la promesa, a la manera de Isaac. Nos queda todavía una cuestión. Porque la Sagrada Escritura dijo, hablando de nosotros, que no de la sangre ni de la voluntad carnal somos hijos. Estaban ya cerradas las fuentes de la leche en la madre, había desaparecido la materia apta para la generación, había quedado inútil la oficina de la naturaleza, pero fue precisamente entonces cuando Dios dio muestra de su poder. Sara había cesado ya en su menstruación. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque tampoco Isaac nació de la sangre. Hemos terminado la materia referente al nombre de Isaac. Resta que vengamos a Abraham y a los hijos del Zebedeo y a San Pedro. Mas, a fin de que lo extenso de nuestro discurso no vaya a engendrar tedio, dejaremos para otro sermón la materia y terminaremos ahora con exhortaros a vosotros los nacidos según Isaac, a imitar la mansedumbre y moderación del mismo Isaac, y todas sus virtudes, a fin de que, ayudados con las oraciones de aquel justo Isaac y las de los prelados que están presentes, podamos todos llegar al seno de Abraham, por gracia y benignidad de nuestro Señor Jesucristo, por el cual y con el cual sea al Padre la gloria, el honor y el imperio, juntamente con el Santo Vivificador Espíritu, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo la verdadera doctrina católica, apostólica, romana, tradicional y sedevacantista, cuyo último papa fue Pío XII. Gracias.